Buenas tardes, vamos a iniciar hoy otro de estos vídeos de tertulia, de comentario de este libro que tengo aquí a mis espaldas, Libertad o Tiranía, y como anuncié el día pasado, vamos a hacerlo fundamentalmente centrándonos en Churchill. El día pasado habíamos visto a Hitler y a otros personajes secundarios, hoy vamos a pensar fundamentalmente en Churchill. ¿Qué hacía Churchill? ¿Cómo estaba Churchill en ese año de 1934? Sobre todo después de haber pasado aquella tragedia tremenda que pasó en Alemania, aquel asesinato de 200 personas, aquella sustitución de la ley por la razón de Estado, cómo estaba, cómo lo enfocaba, cómo lo sentía. Eso es lo que vamos a ver. Pues bien, Churchill seguía en esa batalla en la que estaba implicado desde hacía ya tiempo, que era hablar por activa y por pasiva en el Parlamento y fuera de él, criticando al gobierno por la pasividad en la que estaba. Y fundamentalmente le estaba aduciendo que no tenía una visión histórica de lo que había que hacer en esos momentos, que había que preocuparse fundamentalmente de tener una importante fuerza aérea, porque el peligro para Inglaterra tenía que venir o podía venir por el aire, hasta el punto de que con una aviación potente como la que estaba teniendo cada vez más Alemania, podrían destruir la mitad de Londres en cualquier momento o de cualquier otra de las ciudades importantes británicas. Bien, cuando estas cosas decía, en la Cámara se reían de él, le llamaban alarmista porque pensaba que estaba haciendo pues un número de lo que no era para tanto, pero él seguía insistiendo en esas ideas. Insistía también en que las fábricas alemanas se estaban preparando para la guerra, hasta el punto de que fabricando lo que tenían que fabricar para el día a día, estaban también preparadas de forma tal que en cualquier momento podían ponerse a fabricar armamento bélico. Y eso no lo querían ver en Inglaterra, y era cierto, él lo había visto en sus viajes a Alemania. Por otra parte, no hacía más que recordarle que la humillación profunda que tuvo Alemania cuando el Tratado de Versalles, como consecuencia de eso, se estaba ya rearmando, pero que se estaba rearmando mucho antes incluso de que llegase Hitler al poder, que ya con el canciller Brüning había empezado el rearme alemán, que Hitler lo único que había hecho era aumentar el ritmo y darle la mayor importancia posible, pero que estaba funcionando ya desde hacía tiempo. Y por otra parte también le recordaba permanentemente que con ese estado de cosas, en sus discursos decía que bueno, podía ser cuestión de un año, 2 o 3 o 4, pero que terminaría por haber un momento en que Alemania se impondría y estallaría la guerra. No le querían hacer caso, pero él seguía con esta batalla. Bien, esto es lo que estaba haciendo Churchill en esos momentos, pero hoy también quería detenerme un poco no solamente en lo que hacía, sino en lo que sentía. Y eso es más complicado porque los sentimientos de las personas son muy difíciles de explicar. Basta los propios sentimientos, muchas veces uno no sabe ni cuál es su verdadero sentimiento como para ponerse a saber lo que piensa otro. De ahí que a la hora de preguntarme por los sentimientos de Churchill, es una de las razones, como dije hace ya algunos días, por las que elegí el género de novela, aunque esto no es propiamente una novela con argumento, porque el argumento es la historia, pero sí es, como dije hace mucho tiempo, es una historia novelada. Es decir, introduzco elementos de novela pues para poder hablar y para poder hablar de sentimientos, cosa que no es fácil hacerlo fuera de la novela. Pues bien, en ese aspecto novelístico, esta parte la tengo tratada a base de una conversación de Churchill con su íntimo colaborador, un íntimo amigo suyo que era colaborador desde mucho tiempo atrás, una comida que tuvo lugar en su casa, en la casa de Charwell, aprovechando una época en que estaba fuera su mujer, con la cual estaban solos con el servicio y podían hablar todo lo largo y tendido que quisieran y con toda la tranquilidad. Pues bien, en esa comida fue, que además es una comida que se hizo porque su amigo y colaborador Reginald Barrios, es el nombre de este nombre al que le he puesto ya a este personaje ficticio, pero que nos ayuda a hablar de estas cosas, que tenía mucho interés en contarle de primera mano a Churchill toda la burrada que había hecho Hitler esos mismos días con la matanza de las 200 personas a mano armada y pasándose por encima de toda la ley. Bueno, pues esa comida se hizo para comentar esas cosas y ciertamente cuando Churchill se enteró se quedó horrorizado, se quedó sobrecogido, no podía pensarlo. Y al mismo tiempo en esa comida, fruto de ese sobrecogimiento que tuvo al tener esa noticia de lo que había hecho Hitler, empezaron a reverberar en su mente pues la situación de ambivalencia con que veía al personaje. Y esto es importante porque Churchill tenía una situación y un sentimiento de ambivalencia frente a Hitler. Por una parte admiraba lo que había hecho y por otra parte lo exaltaba, lo criticaba totalmente desde el punto de vista moral. Pero esa parte en que admiraba lo que había hecho Hitler, que de la nada, de no ser más que un cabo en la guerra, había llegado a ser todo en Alemania,
y que había conseguido y estaba consiguiendo poner a Alemania en la primera línea de las grandes potencias industriales, que lo había sido siempre, que fue humillada con la guerra y que estaba levantando al pueblo hasta ese punto, y considerando Churchill que Hitler había superado un conjunto de obstáculos tremendos hasta llegar al poder, luchando contra unos, contra otros, todo eso le admiraba, ciertamente, le admiraba y, como digo, sin perjuicio de condenarlo desde el punto de vista moral, pero desde el punto de vista biográfico no dejaba de sentir una tremenda admiración por este personaje. Y esa admiración era compatible con el horror que sentía por lo que estaba haciendo y sobre todo con el horror que le había comentado en la conversación que estaban teniendo con Reginald Barries, de esa barbaridad que había hecho en Alemania, que había, por así decir, quitado la ley y puesto la ley del más fuerte, que era él. Bien, todo eso lo estaba comentando en esa comida, en esa mansión suya de Churchill, con las grandes vistas que tenía, que por cierto fue una de las razones por las que quiso adquirir esa gran mansión en contra de los deseos de su mujer, porque esas vistas le relajaban tremendamente y le inspiraban. Bueno, pues en esa comida también, al mismo tiempo que admiraba la ascensión que tuvo Hitler, también se comentaba y comentaba con su amigo que le habían ayudado mucho en Inglaterra y en Francia, paradójicamente. Inglaterra le había ayudado, y decía Churchill, y lo criticaba así, porque había sido incapaz de llegar a arreglos con Alemania cuando estaba el régimen anterior, el régimen de Weimar, que era un régimen moderado, un régimen con el que se podía hablar y llegar. Bueno, pues no había hecho nada absolutamente Inglaterra por llegar a acuerdos con ese régimen, con lo cual habían facilitado en esa línea los caminos de Hitler. Y por otra parte también achacaba que Francia había facilitado mucho porque se había obsesionado desde el final de la guerra, desde el final de la Primera Guerra Mundial, en explotar y exprimir, por así decir, económicamente a Alemania, haciéndole pagar cosas que no podía pagar, y además, para colmo, hacía ya dos lustros que había invadido incluso todas las tierras del Ruhr para resarcirse de eso, lo cual había hecho más que aumentar la humillación alemana y por lo tanto darle armas a Hitler. Es decir, que junto al mérito que Hitler tenía por lo que hizo, también había sido ayudado paradójicamente justamente por los que tenían que ser sus adversarios, que eran Inglaterra y Francia. Bien, pues todos estos sentimientos los tenía mezclados con el sentimiento de horror y con el deseo de que terminase Hitler, hasta el punto de que en un momento dado, después de explicar todas estas cosas, en una situación de completa apertura, por así decir, de su mente, le dijo: mira, Reginald, tú me conoces muy bien y tú sabes que no hay ninguna cosa en el mundo que admirase más y que quisiera que ser yo el que destruyese a esa persona. Pues bien, en esa confesión de ser Churchill el que destruyese a Hitler está, por así decir, encerrado todo el objetivo de lo que hizo de una manera consciente y fehaciente, con toda la lucha que tuvo para llegar al poder, cuando llegó y cuando lo hizo. Él quería ser el que destruyera a Hitler, a pesar de admirar esa parte suya biográfica, pero su razón de ser y su, por así decir, su planteamiento histórico era ser el que le destruyera. Y le decía que mucho le gustaría que así fuera. No sabía en ese momento si iba a ser posible o no, pero lo tenía como un gran sentimiento y como su gran razón de ser política. Bueno, pues esto es lo que quería comentar hoy de Churchill. Ya he dicho lo que hacía y lo que sentía, siendo consciente de que siempre en las personas es más fácil decir lo que se hace, porque son hechos objetivos, que contar lo que se siente, que son hechos subjetivos y que muchas veces cabe solamente interpretarlos. Por eso, y también, como decía, lo he puesto en plan de novela, para que al mismo tiempo de interpretarlo sin querer, pues uno también pone el propio sentimiento y la propia interpretación. Continuaremos el próximo día con más cosas en esta línea y hasta entonces, muchas gracias y buenas tardes.